El obrero es profundamente digno, como el campesino, ¿no? Siente un profundo orgullo por su trabajo. Es cierto que las máquinas, que el mundo de las fábricas es muy agresivo. Ya sabemos, nos han contado, ¿verdad?, que cuando la revolución industrial arrancó, ya a fines de hace más de 200 años, era algo muy agresivo, pero y que la máquina demandaba del trabajador ser su apéndice, o sea, su agregadito, ¿no? Sí, pero las máquinas eran muy brutas, ¿no? Todavía en la etapa que les estoy contando. Entonces, esas máquinas brutas, como ahí está un compañero que debía sentarse conmigo aquí, Margarito, de la lucha que creo que ha sido más ejemplar, que es las de dos vidrieras, Vidriera y Almex. Bueno, como bien sabe Margarito, ¿no?, ya empezó a poner nervioso porque Margarito estuvo mucho tiempo trabajando en vidrieras. La máquina, pues sí, es muy tonta, ¿no? Finalmente, sin el obrero no funcionaba. No son como las máquinas de hoy, ¿no? En ese momento digamos, necesitaban a alguien, un apéndice muy inteligente. Y no solo era la máquina ya en sí, sino que en México la industria había crecido, la clase empresarial había crecido por invento prácticamente del Estado mexicano, del régimen mexicano. Es decir, les habían creado todo, ¿no? Les crearon infraestructura, todo tipo, o sea, presas, carreteras, redes de ferrocarril ya había, pero bueno, extendieron redes que entraban a las plantas, por ejemplo. Prácticamente les había exención de impuestos de hasta 10 años, ¿no?, para que invirtieran sus capitales, ¿no? Y les regalaban prácticamente los derivados del petróleo, gas y gasolina, ¿no? Se los vendían a precios regalados. Y luego cerraron la frontera para que fuera necesario comprar la producción de estas plantas. O sea, les regalaron un paquete completo, ¿no? Y había muchísimas fábricas verdaderamente hechizas, ¿no? No sé si el término se sigue usando, el hechizo, ¿no? O sea, lo improvisado. Bueno, y mucho de lo hechizo de ahí era necesario para que la cadena de montaje, como si era cadena de montaje, en fin, para que la línea de producción funcionara, era necesario estos ingenios que normalmente, o muchas de las veces, habían sido ideados por los trabajadores. Entonces, uno veía desde afuera las plantas, ¿no? Incluso plantas, por ejemplo, Tramóvil de México, poner el caso de una empresa. Por cierto, tengo que saludar particularmente a la esposa de Manuel Crisóstomo, muerto hace unos cuantos años, y que ahora explico cómo hice este libro, que fue dirigente de Tramóvil de México durante mucho tiempo. Decía pues que toda la línea de producción necesitaba pues del ingenio del trabajador. Entonces el trabajador, por un lado, era muy orgulloso, o sea, porque las máquinas, esa es una pregunta también delicada. Yo me permito, Margarito, en un diálogo que tengo con Margarito, me permito algunos excesos, ¿no? Como decir, la máquina es un monstruo, por un lado, y por otro lado es como una niña mimada, ¿no? Se la trata así, ¿no? Hay una relación odio-cariño, creo que con la máquina de los obreros, unos más, otros menos. El trabajo era durísimo, realmente, durísimo. Por ejemplo, donde trabajaba Margarito, donde había fundición, ¿no? Donde había el nivel de calor de las vidrieras en particular, de los hornos de las vidrieras, era brutal, ¿no? De las fundidoras de hierro también.
Luego había, en Telmóvil, por ejemplo, pongamos, el sonido era espantoso, era espantofrénico, había un ruidero aquello, ¿no? Entre soldaduras, cortadoras, en fin, ¿no? Había muchos accidentes, muchísimos accidentes, manejando esto, y particularmente eran en las manos, ¿no? Sobre todo las manos. Y había hay un compañero cuyo primer nombre no recuerdo, pero porque era hermano de Carlos López Elizondo, no me acuerdo el nombre del compañero, que fue fundador del Partido Comunista en Ecatepec, ¿no? Trabajaba en Texcoco y lo corrieron por Ojillo. Bueno, cuando él lo corrieron, se volvió inspector del trabajo, por X razones. Y según él, cuando iba a las empresas se encontraba en las oficinas frascos con dedos cortados. Bueno, yo jamás oí eso, no, ni vi, ni oí eso. Pero él decía que sí, y la imagen era buena, porque sucedía mucho, ¿no? Había muchos compañeros con partes de los dedos o el dedo completo, o sea, y había muchas también enfermedades profesionales, y muchas de ellas no eran reconocidas, ¿no? Por ejemplo, las de la espalda, tantas horas de pie, ¿no? Por años y años y años, producían un montón de enfermedades en la espalda que no eran reconocidas, ¿no? Otras sí eran reconocidas, pero esas no. O las nerviosas, ¿no? La cantidad de ruido, del estrés, de todo esto. Bueno, a pesar de ello, insisto, el obrero sentía mucho orgullo por su trabajo, un orgullo que lo volvía, ahora explicaré más adelante, ejemplificaré el nivel de orgullo. Y el obrero tenía, esa era una de sus condiciones. Otra de sus condiciones era que naturalmente, aunque para todo, Margarito, estoy exagerando, estoy llevando las cosas al extremo, ¿no? Para ilustrarlas. Naturalmente el obrero, eso es histórico, eso fue lo que llamó la atención de los socialistas de principios del siglo XIX, ¿no? Marx, Bakunin, en fin, de todas las corrientes que hay, de todas las corrientes. Les llamaba la atención el surgimiento de una nueva clase social en la historia, cuyo destino tenía que ser colectivo, común. Yo puedo además asegurarlo también porque mi abuelo fue un líder minero español, porque que vino durante que fue de los exiliados a México, y siguiendo su historia, que me conozco en detalle y tal, él sabía desde que tenía 8 años o menos que su destino personal era un destino colectivo, es decir, que para que él avanzara, o avanzaba la clase o no avanzaba, ¿no? Eso era lo que hacía muy peculiar a la clase obrera. Desde luego, esto no. Aquí yo siempre matizo. El mundo campesino siempre ha sido un mundo con esas mismas características, ¿no? Tienen las mismas características. ¿Sí? No estoy haciendo entonces un canto único a la clase obrera, pero bueno, estamos subrayando. El siguiente, o sea, no había, lejos de haber competencia, había competencia, pues, naturalmente, ¿no? Pero más que un trabajador quisiera escalar y subir por encima de la cabeza del otro, lo que había era compañerismo, necesario, obligado, pues, por las circunstancias, para que funcionara aquella cadena, ¿no? Pues había que tener solidaridad unos con otros, ¿no? Porque si no, aquello simplemente no funcionaba. Y por esto otro que les digo. Finalmente había otro elemento que era una resistencia pasiva. Por lo menos yo sí conocí muchísimos casos de ella. Esto parece como que desmitifica al trabajador, pero creo que no, que lo pone en su lugar. Que era que los trabajadores tenían esta resistencia natural, ellos sabían que eran explotados, era clarísimo, ¿no? Su condición de explotación era clarísima,
se veía todos los días. Bastaba comparar, por ejemplo, en la fábrica, ya otra vez volviendo sobre las fábricas donde estaba Margarito, a ellos los contrataron desde la construcción física, ¿no? De los edificios, y luego los contrataron como obreros, ¿no? Y entonces pues, llegó un tiempo y el patrón se hacía disque muy amigo de ellos, ¿no? Era muy carnal. Y llegó, pero no tenía seguridad social, ¿no? Y entonces en un momento se lo demandaron, ¿no? Y dijo, no, espérense que la vaquita crezca, tati. Usted quiere matar la vaquita antes de que la vaquita dé leche. O sea, la pinche vaquita sacaba una cantidad de galones de leche en forma de vidrio, ¿no? Ya pasmosa, ¿no? Y bueno, entonces el obrero tenía muy claro que era explotado. Y había una resistencia natural que era al paso. A mí me tocaron muchos casos. Llegaba el compañero joven, por ejemplo, llegaba con mucho orgullo a trabajar a la fábrica, ¿no? Y entonces yo me acuerdo de un caso de uno que entró de a la semana y nos hicimos cuatitos desde el momento que entró, y cuando salió a la semana venía con una cara muy triste. Le digo, ¿qué pasó? Y dice, no, es que Juan del Diablo, que era un compañero que era particularmente respetado en la fábrica, se le acercó y le dijo, óyeme, nos estás exhibiendo, te estás matando aquí trabajando, pues es que yo quiero aprender. No, leve el aroma, carnal, no, aquí al paso, al ritmo. El nivel de control de que los trabajadores tenían sobre la producción, no lo sospechaban los patrones, ¿no? Una vez iba a meter yo gachamente la pata, porque justamente en Tren-Móvil me contaron varias historias que estaban muy buenísimas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, se ponía abajo uno del tanque, que se iba a soldar por abajo, y sacaba las patitas, ¿no? Y mientras echaba una jetita, ¿sí? En las formas de resistencia. Otra, dentro del tanque, uno tocaba así, ¿no? Se ponía a tocar el tanque pareciendo que estaban soldando por dentro y estaban jugando baraja. Quiere decir, son momentos, ¿no? En realidad el trabajo era una soa. O sea, esos eran momentos de alivio. Ilustra así un poco esta resistencia de carácter natural, pero que iba mucho más allá en cuanto iniciaba la lucha. Recuerdo que a los compañeros de Vaciados Industriales, que era otra empresa, que estaba pasando, no era ya Ecatepec, porque era pasando, creo, era pasando la autopista, creo que ya no era Ecatepec, pero no me importa, era el mundo, ¿no? Este mismo mundo, en que yo un día ingenuamente, como buen niño exuniversitario que llegaba a darle la luz, no es cierto, yo era muy humilde, ¿no? Para eso, pero bueno, a veces se me patinaba, ¿no? Entonces había una huelga que estaba durísima, que podía terminar con la empresa, ¿no? Por las condiciones. Entonces yo les dije, oigan, carnales, porque yo las llevaba era muy llevado en todos los sentidos. Fui regañado varias veces por no obreros, porque me llevaba yo ya saben cómo se llevan, ¿no? Cómo se llevan los compañeros de piquete, no de ombligo, sino de otras cosas. Les dije, oigan, compañeros, no, pues, canales, no compañeros, canales, pues bajen la producción. Entonces se miraron entre ellos así, ¿no? Como diciendo, ¿se lo decimos o dejamos que muera pendejo, ¿no? ¿Qué era? Pues que ellos ya llevaban, dice, no, ya llevamos 40% bajada la producción, ¿no? O sea, y ahorita le vamos a dar otro día de 20%, o sea, no vengas a darnos ninguna luz, ¿no? O sea, la luz la conocemos perfectamente nosotros. ¿Qué sucedía con la lucha en este mundo? O sea, cuando las condiciones se dieron como esos años 70 de auge que había en todo el país, no lo explico porque sería muy largo. ¿Qué sucedía? Yo digo que era una pequeña revolución tras otra, diaria, cotidiana, ¿no? Y esto parece un exceso y no lo es. O sea, imagínense ustedes, vivíamos la dictadura perfecta, ¿no? Así le llamaban al régimen periodista, la dictadura perfecta. Y esa dictadura perfecta funcionaba en todo, ¿no? Políticamente, funcionaba dentro de los hogares, funcionaba dentro de la fábrica, desde luego. O sea, había una autoridad ultra vertical. Imagínense cuando esa autoridad ultra vertical era cuestionada y volvía de cabeza a la realidad. O sea, por ejemplo, para no citar muchos casos, la huelga, ¿no? ¿Qué
perdón, que te pones muy guapos, señor patrón, pues nos vamos a la huelga, punto, ¿no? Y te cerramos tu empresa, pues, ¿no? Y es más, quieres sacar la producción que ya tenías acumulada, la quieres sacar, pues no te vamos a, antes de la huelga, pues no te vamos a dejar. Y ver esa transformación, o sea, quién de pronto se volvía el dueño, el amo, ¿no? De la situación, eran los trabajadores. Y entonces veía uno la cara de los empresarios, esos pinches chilapastrosos, me van a cerrar mi planta, me van a dejar así, sí, así te van a dejar. Y los de Vidriera le hicieron cosas mucho peores, ¿no? De Vidriera y Almex hicieron cosas mucho peores. En otros lados también. Epiplas, por ejemplo, que era otra planta, ahí lo encerraron en el baño, ni más ni menos, lo tuvieron 12 horas encerrado en el baño. O sea, el poder obrero era poder obrero. Pero quiero decir, si uno ve, por ejemplo, a mí me parecen ejemplos muy claros los de los sindicatos universitarios, que nacieron en esa década. Los trabajadores universitarios no existían en las universidades, no se le veían, eran como sombras, ¿no? Ahí estaba el estudiante, estaban los maestros, ¿no? Pero el trabajador universitario no existía, era una sombra, ¿no? Cuando se formaron los sindicatos aparecieron, no somos una bomba, ¿no? Y te podemos parar también la universidad, ¿no? Como hoy está el Situán parado. Esta revolución luego seguía muchos caminos, esa pequeña revolución diaria seguía muchos caminos. Otro era, por ejemplo, bueno, llegaba la huelga, digamos, o se había un paro, ¿no? Porque podía no llegarse a una huelga legal, sino un paro. Y había que, pues había que buscar recursos, ¿no? Había que botear, pues, ¿no? Y chale, pues los compañeros ellos, cuando les decía uno, vamos a ir a pedir, ¿a dónde? ¿A pedir? ¿A qué? Perdón, no, yo me he ganado toda mi vida, la vida, todo el tiempo, mi salario, con el sudor de mi frente, que yo no voy a ir a andar pidiendo un pinche quinto a nadie. Decía uno, ni modo. Entonces tenía que ponerse medio mamila, ¿no? El dirigente del sindicato independiente o de la organización, ¿no? Decía, ahora van porque van, ¿no? Y los acompañantes ese güey, yo era un respeto, a mí me encantaba, como tengo este espíritu de payasito. Entonces me encantaba eso de subirme en los camiones, tranvías y lo que fuera, ¿no? A pedir, para mí era lo máximo. Entonces yo acompañaba iba con los compañeros. Entonces iban con una pena, ¿no? Y el espacio era genial, esa transformación que subía el espacio público, que podía ser en un camión, también es un espacio público, es un espacio de nadie. Los espacios de nadie, cuando nos vayamos, esta feria será un espacio de nadie, y lo va a ocupar siempre el poder, ¿no? El poder, la autoridad, fundamentalmente. Y el espacio, el del interior de un camión, era un espacio de nadie. Y todo el mundo, como sucede ahora, como ya cuando uno sube al metro y pues va así, no quiere platicar con el de al lado, bueno, ahora también no quiere platicar con el de al lado porque vaya a ser que le robe, ¿no? O que abuse, ¿no? Si es mujer. Pero en ese tiempo era más bien pena. Entonces uno subía, empezaba a tirar el choro y todo el mundo iba así, no, yo no oigo, como que yo no oigo. No, a veces no querían recoger el volante que se les entregaba, menos, ¿no? Pasaban así y entonces los compañeros más se retraían. Y en eso, pero ya tenía uno ojo, ¿no? Entonces decía uno, ya te pesqué, ¿no? A uno que estaba sentado por allá. Y entonces ya miraba, y una vez que una primera mirada caía, o los volantes empezaban a ser recibidos, o empezaban a sonar las moneditas en el bote, decía uno, ya cayeron. Y el ya cayeron no era tanto la lana, era que se organizaba un meeting dentro del camión, ¿no? Y esto iba produciendo efectos, ¿no? Si de ahí pasamos a un meeting o a una marcha todavía, lo que vemos es al obrero de pronto redescubriendo una ciudad que ha decidido. El obrero tenía como el campesino. Hay una frase de un poeta de la negritud genial que se llama Aimé Césaire, se llama el poeta, en un libro que es maravilloso, se llama Cuaderno, un retorno al país natal, y dice de su pueblo, de la Martinica,
Dice, muchedumbre que no sabe hacer muchedumbre. Es decir, ustedes van a la colonia, digamos a la colonia Condesa, encuentran 4 o 5 gatos, ¿no? Y arman un santo desmadre, ¿no? Y para que los vean, para que los miren. Ustedes van a un 16 de septiembre y ven caminar por Reforma, así, o a Chapultepec, ¿no? A miles y miles y miles de gentes del pueblo, y no hacen borlotes, son muchedumbre que no hacen muchedumbre. Porque de eso se trata, no vine a presumir, bueno, pero esto en un mitin se rompía, en una marcha se rompía, ¿no? O en un mitin, hay que hacer borlote. Y a través de esto y a través del contacto con otras fábricas que se solidarizaban con la lucha de uno, o uno se solidarizaba con la lucha de las otras fábricas, lo que se iba produciendo era sin tirar ningún rollo, sin necesidad de decirle al compañero, léete el capítulo no sé qué, manifiesto comunista, o léete a Bakunin, o léete la fracción 3 del capítulo 1 del Capital, o la renta de la tierra, que nada tiene que ver contigo, pero léetelo. Era natural, ¿no? Los compañeros iban descubriendo, uno también iba descubriendo, lo iba descubriendo un poquito antes, pero era lo mismo, iba descubriendo cómo era, cómo estaba organizada la sociedad, ¿no? Iba viendo, iba aprendiendo. Entonces, eso crecía a nivel, cuando los trabajadores tenían un nivel de organización ya muy grande. Vuelvo a poner el caso, otra vez insistiré sobre Vidriera y Alumex. Conocían, pero había muchos lugares, ¿no? Donde el trabajador y la trabajadora conocían mejor la producción que el dueño o que los administradores. ¿Por qué? Bueno, cuando se alcanzaba un nivel grande de organización, porque era una organización fundamentalmente considerada una organización departamental. Esta organización hacía que el trabajador que conocía o la trabajadora que conocía solo un área, el área en el que trabajaba, por esta organización departamental del intercambio, fuera conociendo el conjunto de la producción. Entonces supiera, ¿no? Cómo se producía. Fui obrero en en la fábrica de vidrio que está en Coacalco, Estado de México, Alumex y Vidriera. Ahorita me recordó lo que Belarmino decía, porque efectivamente la vida de los obreros es así como es muy cabrona, ¿no? Los patrones son muy canijos. Yo creo que sí, ellos, Jorge, Paco Taibo, Paloma Sainz, Berta Luján, Antonio Villalba, hicieron un gran trabajo. Ellos, Berta Luján y Antonio Villalba, integrantes del Frente Auténtico del Trabajo, hicieron una enorme labor de concientización para con los obreros en aquel entonces. En la fábrica que yo estuve, entré en el 76, estuvimos en huelga un año, en el 79, y luego en el 81 nos aventamos otra huelga de 4 años, hasta que en el 84 hicimos lo que fue la Unión de Productores de Vidrio Plano del Estado de México, que fue una cooperativa. Difícil llegar a ese paso, porque los patrones son muy cabrones, discúlpenme la expresión. Ahorita me recordaba Jorge, casos como que, y es preciso, por ejemplo, este tipo de su libro, y yo creo que otros libros. Yo estoy empezando a escribir la historia de esa empresa, porque es preciso que los obreros, las familias de los obreros, la población en general se entere de cómo de repente es atacada, es violentada la libertad de los trabajadores en los centros de trabajo. Quiero comentarles rápidamente 2 anécdotas de lo canijo que son los patrones. Cuando yo trabajaba, producíamos el vidrio plano para las ventanas. Donde nacía, era un horno que para fundir la arena sílica con la que se hacía el vidrio, trabajaba a 1500 grados, 1600 grados, era un calorón. Tú te arrimabas donde iba saliendo el vidrio y tenías que cubrirte así, aparte de los lentes. Era muy difícil.
en donde nacía el vidrio, que era un líquido, que era una gelatina, había una piedra que traían de Polonia, se llamaba Deritius, la piedra. Ahí, esa piedra valía en aquel entonces 60,000 pesos. Traerla de Estados Unidos costaba 60,000 pesos. Doña José. Alguna vez se rompió una piedra de esas y el patrón dijo, ¿saben qué? Tienen que poner más cuidado, porque yo prefiero que se muera uno de ustedes a que se me rompa una piedra de esas. Es decir, la vida de un obrero valía menos de 60,000 pesos. De Catepec nada más. Mire, entonces, yo pertenezco a la Unión Popular como Jorge decía, igual, los patrones no saben, en realidad no saben cómo se produce la materia, su producto, no saben cómo se produce. Sin embargo, si llegan y te ven, alguna vez recuerdo que uno de mis compañeros, la primera vez que entra a agarrar el vidrio, sale caliente, más que el pan, sale caliente, se agarra con unos guantes de lona y con unos hules de cámara de autobús. Entonces, se agarra y todavía se llega a calentar la mano, ¿no? Y son láminas de 240 por 150, de 6 milímetros, pesada, la teníamos que bajar entre 3. De tal manera que en alguna ocasión uno de mis compañeros se le cae, o sea, era muy caliente, era claro también que bastaba con que pasara rozando un pedacito, porque si se descuidaba uno se venía abajo todo. Y cualquier rasgoncito y cortaba así muy feo. Yo de tener 4 o 5 cortadas, ¿no? Era muy riesgoso el trabajo. Pues aquella vez que este muchacho era nuevo, se le vino abajo la lámina, se le cae toda, y iba subiendo el patrón, estaba en ese momento ahí, y dijo, ¿sabes qué? Agarra tus cosas y retírate. Si no cabes en la puerta, a mí me provoca risa porque dice, la puerta está bien ancha. Si no puedes, arranca y llévatela, pero yo no te quiero aquí, estás echando a perder mi producción, ¿no? Si los patrones no saben, se hacen ricos, pero sin saber siquiera de qué forma, ¿no? Cómo se elabora la producción que ellos hacen. Entonces, por esto yo creo que es verdaderamente valioso el trabajo que realiza Jorge, por ejemplo, en ese libro. Lo que ha hecho Paco Taibo, me recordaba también, en ese tiempo que estuvimos en huelga, Paco, que hoy es muy famoso, hoy es director del Fondo de Cultura Económica, Paco estuvo con nosotros en la huelga. Paco me quitó un poco el nerviosismo de subir a botear. Es cierto lo que Jorge decía, subirse a un camión y decir, compañeros, soy trabajador de la Unión de Vidriera y Alumex, estamos en huelga y por favor, pues, apóyennos, ¿no? No, esas poquitas palabras que dije, difíciles de salir, difícil, muy difícil. Y sin embargo, pues estábamos en la lucha, teníamos que resistir, ¿sí? Y por lo menos medio año nos aventamos boteando fuertemente. Me acuerdo que una vez Paco Taibo se subió a botear conmigo y con otro compañero, Braulio Rivero, con otros dos, y pues yo estaba bien nervioso porque él sí, como decía Belarmino, él sí, ellos de alguna forma son universitarios, saben hablar, y se subió al camión y buenos días señores pasajeros, somos trabajadores de Unión de Producción, y ya habló, nos bajamos, subimos a otro camión y dice, ahora te toca a ti. Yo no sabía qué decir, honestamente. Entonces es de gran valía el trabajo que en esos años ellos hicieron para con los obreros. Yo estoy tratando, bueno, una de las cosas que debo también decirles es que yo creo que gracias a ellos también hoy ya estoy pensionado, pero me dedico a escribir, porque no sé, alguna vez ahí en la misma fábrica llegó una convocatoria para un concurso del Museo de Culturas Populares, y esto que no sé, espero no aburrirlos, pero a mí me mueve mucho porque me movió estos recuerdos. Llegó la convocatoria y dije, los obreros que quieran escribir su historia, y les vamos a dar 25,000 pesos al que gane. Y yo dije, bueno, pero ¿qué hace un güey, como yo iba a decir? Pero ¿qué hace una persona como yo
que solamente tenía la primaria y trabajaba de obrero y nunca en su vida había agarrado un libro ni una máquina de escribir. Pero dije, 25,000 pesos. Era mucho dinero. Y empecé. Afortunadamente, en aquellos entonces fue cuando empezó el dichoso Fonacot. Y yo tenía saqué una alacena y una cama y cosas, y me dijo el vendedor, ¿sabes qué? Te sugiero que utilices todo tu crédito, te faltan 250 pesos para que aproveches tu crédito. Le dije, ¿qué puedo comprar con 250? Esta maquinita de escribir vale 250. Pues déjela, échela, para completar mi crédito. Y mi maquinita de escribir, Olivetti, ya tenía ahí 2 años o más, nunca la había usado. Esa vez dije, pues voy a ver, ¿no? Y la convocatoria me pareció muy interesante porque estaba bien explícita, explicaba bien lo que querían. Tú eres obrero, escribe tu historia, lo que quieras, como quieras y a la hora que quieras, ¿no? Dije, pues lo hice. Y llevé, y no les hago el cuento largo, llevé el trabajo. Esto fue en enero de 1983, y en el 84, a los 3 meses, salen los resultados. Yo me estaba desmayando de emoción. Les voy a decir por qué. Porque yo compré un terreno, yo vivo en Guadalupe, Victoria, y lo estaba pagando en abonos. Y se viene la huelga y ya no tenía para pagar, ¿no? Y le dije a mi compañero, al que me vendió el terreno, vivía ahí, y le dije, oye, estamos en huelga, ¿qué hago? No, pues te aguanto ahí cuando haya chance. Pero no contaba con que su mujer, la que mandaba era la mujer. Y entonces a los 6 meses llegó la señora y me dijo, ¿sabes qué? Me debes 7 meses o te sales. Y le dije, pero es que yo trato, dice, con su marido, traigo una carta poder, o sea, me debes 7 meses. Dije, bueno, empecé. Y otro personaje de la vida sindical de aquel entonces, que fue Antonio Camargo, también muy amigo del Frente Auténtico del Trabajo, me consiguió el dinero para pagar. Eran 7,000 pesos, era un dineral de aquel entonces. Y entonces, pero yo ya había metido mi trabajo, que se llama Soy Obrero y qué, ya lo había metido al concurso. Cuando en esos días la señora fue a reclamar, a cobrarme justamente el dinero que se le debía. Y entonces dije, pues yo dije, ¿qué hago? No, debo ese dinero. Llamo al Museo de Culturas Populares. Buenas tardes. No, oiga, yo soy Margarito Mendoza, quiero saber si ya salieron los resultados del concurso. Sí, sí, ya salieron. ¿Cómo se llama tu trabajo? Soy obrero y qué. Repíteme tu nombre, Margarito Mendoza. Tú ganaste. Yo dije, 25,000 pesos. No, dije, ya tengo para pagarlo de mi terreno. Entonces, de ahí también fue que me nació la idea de escribir, ¿no? Y dije, me salvó la escritura, bendita escritura, me salvó de que me quitaran mi terreno. Ya seguí escribiendo, pasó el tiempo y gané otro concurso que se llama Sábado Distrito Federal. Igual le pegué al primer lugar y dije, caray, se me hace que no lo hago tan mal, ¿no? Pero esto también tiene que ver con los compañeros del Frente Auténtico del Trabajo, con Paco Taibo, con su mujer, que en una época de huelga, en la huelga del 79, si no estoy mal, ella junto con Berta Luján, de esposa de Arturo Alcalde, formaron un comité de esposas en apoyo a la huelga de Alumex y Vidriera, ¿no? Han colaboraron en aquel entonces muy bien. Conocí al esposo, decía Jorge, yo conocí a Manuel Crisóstomo. Alguna vez lo abrí, lo escuché hablar en Trailmóvil, arriba de un taburete ahí alto. En aquel entonces, él era, creo que, secretario general del Partido Obrero Socialista. Y lo veo hablar con una gallardía. Yo dije, ay, no más, yo quiero ser un líder así, ¿no? No, pero en serio, ¿no? Era un tipazo, ¿no? Bueno, creo que no me invitaron para echar tanto chorro. Muchas gracias por haber escuchado. No, bien.
Y entonces, bueno, el Margarito tiene libros para vender. ¿Sí tiene? ¿Sí? ¿Trajiste o no? No traje. Ok, bueno, Pero nos va a traer, pero los vamos a tener en la brigada hasta el domingo, o sea que mañana los trae. O sea que mañana los trae. Y está, bueno, por ahí tiene un libro ya terminado que necesita editarse. Les digo que a raíz de eso me he dedicado a escribir cuentos, cartas, eso, ¿no? A raíz de que empecé con estos concursos, tengo 8 libros publicados, de cuentos publicados de manera independiente. Las editoriales grandes como Paraje de Libertad no me toman. Pero de manera independiente yo los he editado. Y ando por la vida leyendo, fomentando la lectura donde me invitan, la Casa de Cultura. Voy a estar en la Universidad de Tultepec en días próximos. Y así, allá. Les agradezco que me hayan escuchado, muy amables. Bueno, ya es hora de terminar. No sé si hay una pregunta más o ya. ¿Paramos aquí? Pregunto. ¿O hay alguna pregunta? Sí, compañero. Nada más si nos pueden hablar un poquito de los obreros, de esas empresas que salieron o sea, de ahí salieron para ser regidores, síndicos, si recuerdan, Bueno, yo el único que conozco es a Manuel Crisosto. Es al único que conozco, que estuvo en el gobierno de Cubeño, aquí, director de obras, ¿no? ¿Era? Fue regidor. Fue regidor. Sí. Fue regidor por el PSUM, pero después fue también director de medio ambiente. Sí. Yo es al único. No, pensemos que pasó muchísimo tiempo, o sea, ya era raro, ¿no? Ya tuvimos que ver. Bien, sí, compañero. Yo quisiera preguntarle, en su experiencia, como bien dice, que se formaban las cooperativas, pues yo creo que ahora también se necesitan volver a formar nuevas cooperativas, toda esa onda, ¿no? Pero, ¿qué darían como de experiencia de lo de antes y cómo lo aplicarían ahora para empezar a formar las nuevas cooperativas que se necesitan, ¿no? Bueno, hay todo un impulso al cooperativismo, particularmente en los últimos años, pero en el DF, en la zona rural del DF no es despreciable, es el 10% de la superficie, y hay un movimiento cooperativista de mucho tiempo muy fuerte, ¿no? Y con muchos recursos y que apoya, ¿no? Y ahora el SME, que ya saben que, bueno, todavía no queda claro, el Sindicato Mexicano de Electricistas, si va a terminar siendo la cooperativa que se encargue de una parte de la producción de la energía eléctrica, pero ellos tienen todo un proyecto, no solo para ellos, sino de apoyo a las empresas sociales. Quizás es una de las alternativas a futuro, ¿no? Una de las grandes alternativas, es decir, más que empresas del Estado, a lo mejor, las empresas sociales, ¿no? Que además la diferencia, la bondad de la empresa social es que está en manos directas del trabajador y de la trabajadora, ¿no? Frente a la empresa del Estado, que finalmente sigue siendo pues, del Estado, ¿no? Esto fue un breviario cultural que un poco arriesgado, o sea, arriesgo veces que no debería arriesgar, pues ya vente, ¿no? Ahorita lo recogemos. Bueno, pues ya les pasaron el libro, a los que quieran se los firmo allí, y hoy yo debería saber, porque pertenezco a la Brigada Paralela en Libertad, pero como me ocupé demasiado, que ya terminamos el día. Queda una actividad más. ¿Qué es? ¿Qué es? Música, ¿verdad? No, es un charlando. Una persona que programó. Falta una actividad, ¿sí? Sí, claro. Perdón. Sí, buenas tardes, yo soy hija de un obrero de aquí de Ecatepec. Mi papá llegó en el 45 de Michoacán, campesino, y
Mi papá fue una persona que luchó mucho por los derechos de los obreros, donde él trabajaba en Sosa Texcoco. Él se llamaba Salvador Barragán Salcido y él en una ocasión paró la Sosa Texcoco y se fueron a huelga. Duró tiempo parada. Mi papá siempre fue una persona, el hombre más honesto que yo he conocido, y yo creo que eso es lo que necesitamos. O sea, gente que realmente haga su trabajo, que realmente se pare al frente y realmente no defraudes a la gente que realmente está confiando en ti, ¿no? Ahorita usted está hablando de lo que son las cooperativas, pero yo creo que si no damos un paso al frente de realmente ser honestos con nosotros y después con los demás, pues este país cada día va a ir peor, ¿no? Yo la verdad estoy bien contenta, ahorita pasaba y sí es cierto, mi papá era obrero y mi papá era un orgullo para mi papá ser obrero, y para mí ser su hija de un obrero también era un orgullo hasta el día de hoy. Mi papá ya no vive, pero él siempre ayudaba, siempre nunca se vendió con nadie. Mi papá nunca le llegaron al precio, porque mi papá era un hombre muy íntegro. Entonces el día de hoy me da mucho gusto poder hablar, y yo quería escribir hace algún tiempo, y ahorita ya sé de qué voy a escribir. Voy a escribir de mi padre, porque realmente el ver personas que nos puedan inspirar a que México, Ecatepec cambie, México cambie, la verdad que sí se puede, porque la verdad yo nací aquí en Ecatepec, y donde nosotros vivíamos caminábamos niños, caminábamos adolescentes y era muy seguro, o sea, nadie te hacía nada. Mis hermanas ya más grandes, señoritas, nadie te faltaba el respeto. Realmente el que pudiera regresar a ese Ecatepec, yo no vivo aquí, yo tengo muchos años que ya no vivo aquí, pero realmente el tener estos recuerdos de lo que era, que tú te movías con toda libertad, yo creo que sí se puede. Yo creo que así como mi papá es un hombre honesto, yo creo que mucha gente también lo es, ¿verdad? Y mi papá siempre fue un hombre bien entrón, para ayudar a los demás y hacer algo, hacer la diferencia en mucha gente. Yo la verdad me siento bien contenta ahorita de poder hablar de mi padre, porque la verdad, así como mi padre, yo creo que hay muchos padres también que no se les da un lugar y eso, pero de veras era un gran orgullo para mí ser hija de un obrero, ¿verdad? Gracias. Sí. Vamos. Muchísimas gracias. Estamos ya. Sí, ¿Tiempo? ¿Cerramos? Sí, una rápida cosa. Va a estar firmando libros ahí, entonces se pueden ir a la cola, y si van firmando de recibido del libro, por favor. Sí, una rápida proposición al municipio, que es crear un taller para escribir estas historias, ¿no? Entonces, en que esté Margarito, por ejemplo, yo lo ayudo, ¿no? Lleva 10 libros escritos, y que gente como la compañera escriban sus historias. Ya, nada más.